Bien, buenas tardes. Voy a dar inicio a la lección de esta semana, la virtual, la del jueves. Entonces, recuerden, yo voy a ir subiendo los videos, todas las clases virtuales que tengamos. En este caso, les estoy proyectando acá la página donde normalmente subo la información. Ya había subido, para los que no han seguido el, el curso, ¿verdad? Lo de la actividad introductoria estaba aquí. Eso ya está listo, ¿verdad? Luego, aquí donde dice definiciones generales estaba el video del martes y ahora en el día de hoy estoy grabando video para que sepan que va a estar aquí, donde dice semana 2, ¿verdad? Introducción a los amplificadores y repaso de polarización. Bien, aquí es donde lo voy a colocar, ¿de acuerdo? Entonces, la información relacionada esta semana está ligada a estos dos documentos que yo subí al TEC Digital. Ya están ahí los dos documentos en el TEC Digital. Uno se llama Resumen de circuitos equivalentes. Aquí está el título arriba. Y el otro se llama Resumen de circuitos MOSFETs. ¿Ok? Entonces, el primero de ellos es este documento que se llama circuito equivalente de tensión. Este es el circuito equivalente que nosotros vamos a extraer de otros amplificadores. Es el circuito de tensión. Vean ustedes, aquí vamos a señalar parámetros como el voltaje de señal, que normalmente es un parámetro necesario para el amplificador de tensión. Tenemos la resistencia de señal, que también es otro parámetro importante que vamos a usar. La resistencia de entrada. Esta sería la fuente dependiente de ganancia. Observen que depende de la ganancia de voltaje del circuito abierto y del voltaje entrada. Ese voltaje entrada es el que está aquí. La resistencia de salida y la resistencia de carga. Aquí están los otros parámetros: corriente de salida, voltaje de salida. Entonces este es el circuito que resume un amplificador de tensión. Ese documento está ahí. Luego tenemos el circuito equivalente del amplificador de tensión, pero general. Observen la diferencia. En este caso, el dispositivo posee una fuente dependiente que depende del voltaje de entrada multiplicado por la ganancia de voltaje de circuito abierto. El amplificador general de tensión em, depende, observen aquí, del voltaje de señal. El otro dependía, el de arriba, dependía del voltaje de entrada. Este depende del voltaje de señal. Y esta sería la ganancia general de voltaje de circuito abierto, que es un parámetro distinto a la ganancia de voltaje de circuito abierto. ¿Ok? Entonces observen que aquí tenemos el parámetro es R de entrada, R in, y aquí es R out. Vean que es diferente, los subíndices son distintos. R out, R in es diferente a el de arriba, que es RO y este sí es R in. O sea, en este caso el RO es el diferente. Nada más tómenlo en consideración. Son diferentes. El RIN es el mismo en los dos. Observen que la parte en la entrada es igual, en la salida se cambia, porque esta fuente depende de AVO y esta de GVO. Entonces, por eso es que los RO son distintos. ¿Ok? Luego tenemos el amplificador de transconductancia. Este es el equivalente de transconductancia. Entonces, igual vamos a tener la fuente de señal, la resistencia de señal, voltaje de entrada, resistencia de entrada. Vean que esta parte de los amplificadores equivalentes no cambia. Vamos a tener siempre los mismos elementos conectados ahí. Y la etapa de salida, esa es la que nosotros vamos a tener alguna diferencia. En este caso es un amplificador de transconductancia. Y depende el elemento aquí de ganancia, ¿verdad? O la fuente de corriente dependiente depende de G mayúscula sub M. Este sería la transconductancia de cortocircuito. Ven que también usa una G. El de antes era GVO. Esta es la ganancia
general de voltaje. Y G sub M mayúscula, esta es la transconductancia de cortocircuito. Son parámetros distintos. Hay que conocer los parámetros antes de entrar a analizar cualquier circuito. La salida, vean que es la RO con minúscula aquí, ¿verdad? R mayúscula o minúscula. Vean que la etapa de salida cambia. Como aquí tenemos ahora una fuente de corriente, las resistencias ahora de carga y de salida están en paralelo. Antes era una fuente de voltaje, las resistencias estaban en serie. Tiene una relación bastante estrecha con el hecho de que aquí la corriente se divide, ¿verdad? En este circuito paralelo y aquí la tensión se divide en estas resistencias en serie. Entonces tiene mucho sentido, por eso es que está descrito de esa forma. Luego sigue en este documento un resumen de las ecuaciones equivalentes. Estas ecuaciones equivalentes son las que se utilizan para llegar a estos modelos equivalentes que están aquí. Estos tres son los más básicos, son los que vamos a utilizar normalmente para representar los amplificadores de tensión, general de tensión y de corriente. Y, bueno, el de corriente está, el de transconductancia más bien. El de corriente también es una fuente de corriente aquí y depende de la ganancia de corriente eh, por la corriente entrada. ¿De acuerdo? Ese no está, pero lo vamos a ver más adelante. Por ahora estos son los más importantes que vamos a usar para ejemplificar cómo llegar a un modelo equivalente de un amplificador, partiendo de estas expresiones equivalentes que están aquí. Entonces, vean ustedes que toda expresión tiene su título aquí, resistencia entrada sin carga. Ahí se describe, ¿verdad? Esta sería RI, esa es la resistencia entrada. Va a ser igual a VI entre I con RL igual a infinito. Observen el índice, R sub I. R sub I con I minúscula. Esa representa la resistencia entrada sin carga. Si me voy a los circuitos, a los que vimos antes, es Rin. Lo ven que está aquí, Rin, 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 no es la misma. Porque estos amplificadores, estos modelos, sí tienen conectada una carga. Aquí está la carga, ¿lo ven? Entonces, en este caso particular, estos tres amplificadores utilizan esta expresión que está aquí. Rin es igual a VI entre II. Vean que no considera RL infinito porque hay una carga conectada. Entonces hay una diferencia entre los dos parámetros. Los dos son resistencia de entrada. Uno de ellos es con carga y otro sin carga. ¿No ven? Este es con carga, hay una RL y este es sin carga. ¿Ok? Luego tenemos la ganancia de tensión de circuito abierto a VO. El circuito abierto es lo mismo, ¿verdad? Son sin carga, RL igual a infinito. Entonces ahí sería la relación VO entre VI sin carga. Ese parámetro se extrae de esa forma. Y luego tenemos aquí la ganancia de tensión. Esta es con carga. O sea, esta es con carga. Un parámetro que es importante a tomar en consideración. Luego tenemos la ganancia corriente de cortocircuito, A y S. La S denota cortocircuito, short circuit. Aquí en este caso es la relación de corriente de salida entre la corriente de entrada con la RL cero, porque es un cortocircuito, ¿verdad? Tenemos una RL igual a cero. Entonces, si hay que encontrar el parámetro corriente, ganancia de corriente de cortocircuito, hay que cortocircuitar la carga. Las ganancias siempre van a ser relaciones entre la salida y la entrada. Entonces, una ganancia siempre es una relación entre arriba la salida y abajo la entrada. ¿De acuerdo? Siempre va a ser así. Entonces, sea ganancia de corriente o ganancia de voltaje, siempre es arriba es la salida y abajo es la entrada. Si es de cortocircuito, entonces cortocircuitamos la carga. Si es de circuito abierto, entonces quitamos la carga. Luego tenemos la transconductancia de cortocircuito. Esto es un parámetro que estaba arriba en el modelo de transconductancia o amplificador de transconductancia. Vean que la transconductancia de cortocircuito es la relación entre la corriente de salida, es la salida entre la entrada, el voltaje entrada con la carga cortocircuitada. Em, la ganancia de corriente, aquí en el formulario esto está malo, ¿verdad? Aquí es la ganancia de corriente, es la corriente de salida entre la corriente entrada. En este caso es con carga, ¿no ven?
con carga, cualquier carga, la que sea, no necesariamente un corto. Esta ganancia de corriente, pero en esta ganancia de corriente es cortocircuitando la salida. En este caso es con una RL de un valor específico, ¿verdad? Que es A sub I, aquí sería IO y I. Muy bien. Luego la resistencia de salida, vean con la O minúscula, es el voltaje de salida entre la corriente de salida cuando el voltaje de entrada es cero. Esta expresión aquí es una expresión equivalente a la resistencia equivalente de Thevenin, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos la determinación de esta resistencia de salida, lo que hacemos es que cortocircuitamos la entrada y vamos a analizar el voltaje de salida y la corriente de salida para ese voltaje de entrada igual a cero. O sea, ¿cuál es el voltaje de salida y corriente de salida que se ve si la entrada es 0 voltios? El voltaje de entrada es 0 voltios. Y cuando hablamos del voltaje de entrada es el voltaje VI. Si nos vamos a los circuitos equivalentes, es el voltaje aquí, VI, este. Luego tenemos la resistencia Rout, ven que el subíndice es diferente, Rout. Rout es igual el equivalente de Thevenin o la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada cuando la señal, el voltaje de señal es cero. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que hay que considerar. En este caso, esta RO, así, con la O minúscula, en la expresión final no vamos a tener ninguna relación con la fuente de señal. En este de aquí sí vamos a tener una relación con la fuente de señal, ¿verdad? Depende del circuito específico que estemos analizando. Luego tenemos la ganancia general de tensión de circuito abierto, esa es VO mayúscula. Esta es la relación entre el voltaje de salida, el voltaje de señal con RL igual a infinito. Y finalmente, en este resumen, la ganancia general de tensión, que aquí es para una RL cualquiera, es la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de señal. Estas son las expresiones más importantes que vamos a usar para encontrar los modelos equivalentes de cualquier amplificador utilizando transistores. Estas fórmulas aplican para cualquier dispositivo, sistema o red, ¿de acuerdo? Pero en el caso nuestro, pues nos vamos a enfocar en amplificadores con transistores. Y estas relaciones auxiliares que me permiten ir de una expresión a otra. Entonces, por ejemplo, yo podría extraer el voltaje perdón, la ganancia de voltaje de circuito abierto, la extraigo, la obtengo con la fórmula que estaba allá arriba, ¿verdad? Que es VO entre VI para RL igual a infinito. Esta. Y entonces, si yo quiero el AV, que es con alguna RL, o sea, llegué y conecté la RL, entonces no hay ningún problema, utilizamos esta relación. En el momento en que yo coloco RL, entonces ahí va a haber una reducción en la ganancia del circuito de voltaje. Cuando pongo RL, siempre va a haber una reducción. Entonces esa reducción se ve determinada por ese factor RL entre RL más RO minúscula. Igual, ¿verdad? Si yo extraigo la transconductancia de cortocircuito y extraigo la resistencia de salida RO del sistema, ¿verdad? Eh, recuerden que esta RO que está aquí no depende del voltaje de señal. Esta es la transconductancia de cortocircuito, ¿verdad? No depende de la señal, depende de VI, esta. Entonces yo a partir de esas dos expresiones puedo llegar a la ganancia de voltaje de circuito abierto. Esta expresión que está aquí en los libros, en la literatura, se conoce como el lema de ganancia, así se llama, lema de ganancia. Luego la relación entre la ganancia general de voltaje y AVO, igual, ¿verdad? Está relacionada con la caída que existe o la distribución de voltaje que existe entre RI y R de señal con el voltaje de señal. Entonces, si yo extraigo el voltaje AVO y luego utilizo esta fracción, esta proporción, me permitiría relacionar la ganancia de voltaje de circuito abierto con la ganancia general de voltaje de circuito abierto. Y la ganancia general de voltaje también tiene una relación con la ganancia general de voltaje de circuito abierto a la hora de que colocamos la carga, entonces también ese factor hace que haya una reducción en la ganancia general de voltaje.
Entonces aquí podríamos visualizar que la ganancia de voltaje de circuito abierto normalmente es mayor que la ganancia de voltaje con carga. Cuando ponemos la carga, la ganancia se reduce. Y lo mismo con la ganancia general de tensión. Cuando ponemos la carga, la ganancia se reduce. ¿Ok? Aquí tenemos los modelos que podemos usar para encontrar estos parámetros. Cuando tenemos un transistor, podríamos usar el modelo de gran señal. Este se le llama el modelo Pi. Ese es el modelo de gran señal. O sea, sí visualizaríamos nosotros un transistor BJT conectado a otros elementos para poder empezar a hacer el análisis de obtención de los parámetros. Entonces, si es en gran señal, igual podemos encontrar los parámetros utilizando el modelo de gran señal. Vean que este sería el diodo base emisor, que es una relación eh, en gran señal, depende del voltaje base, perdón, el voltaje base emisor del diodo depende de la corriente de saturación y del beta del transistor. em, Son parámetros ya propios del transistor y la fuente de corriente dependiente, vean, es la expresión que ya todos conocemos de la corriente del colector, que es la corriente de saturación por la exponencial del voltaje base emisor entre VT. Y esta RO minúscula, vean que es diferente a las otras que ya hemos visto. Ya vimos RO así, ya vimos R out así. Esta es RO minúscula y minúscula. Esa RO es una resistencia equivalente del transistor, específicamente del transistor BJT, y se le conoce como resistencia de salida debido al efecto de modulación del canal. ¿Ok? Tiene una forma específica de extraerse y está ligada a un transistor en específico, en este caso al transistor BJT. O sea, el MOSFET también tiene su resistencia debido al efecto de modulación o de difusión, pero en este caso esta es debido a los efectos de modulación del transistor en sus procesos de fabricación. Entonces vean que aquí están las tres corrientes que nosotros identificamos en un transistor: corriente de colector, corriente de base y corriente de emisor. Ahí está. Entonces un modelo equivalente para gran señal. Este sería para el NPN y este de aquí es para el PNP. Vean la diferencia ahí de los dos. Bueno, no, más bien, aquí me disculpo, no, no, este es el mismo, vean, observen, es el mismo, nada más que hay un cambio ahí con con la fuente dependiente, porque si fuera un PNP, las corrientes irían hacia el otro lado, entonces aquí las corrientes van en la misma dirección que esta, entonces hay un error ahí de simplemente de percepción. Este sigue siendo el NPN, sigue siendo un NPN, solo que aquí hay un cambio, que la fuente dependiente aquí es la de la corriente de colector, que es corriente de saturación por E a la VB entre VT, y en este caso es beta por IB, que también es una equivalencia conocida para los transistores BJT. ¿Ok? Ese es el modelo gran señal, modelo Pi. Ese es el modelo gran señal, modelo T. Entonces es una transformación de este a este otro. Ven que en este modelo Pi está colocada la resistencia debido al efecto de modulación de canal. En este no, pero también se la podemos poner, no hay ningún problema. Es decir, aquí podemos llegar y poner la resistencia que estaría aquí en estos dos terminales. Aquí estaría la RO. ¿De acuerdo? Entonces podemos hacer esa inclusión ahí o no. Eso va a depender mucho del valor de RO, ¿verdad? Porque RO depende de la corriente de colector. Entonces muchas veces em, la corriente de colector no es tan grande, ¿verdad? Eh, entonces, o más bien el voltaje de Early, porque esa resistencia se encuentra con el voltaje de Early, eh, pues muchas veces el voltaje Early también es grande, entonces hace que esa resistencia, la corriente colector es, perdón, el voltaje Early a veces no es tan grande, a veces es grande, bueno, depende del parámetro. Recuerden que en ingeniería nosotros siempre tenemos que tener un parámetro de referencia. Entonces, en algunos casos podríamos usar el modelo T y no colocar esa resistencia, porque no afecta en sí el comportamiento del circuito, ¿verdad? Eso sería, podríamos decir que sería una buena aproximación. Este sería el modelo T de gran señal.
Luego aquí tenemos el modelo T, pero de pequeña señal. Vean que hay un cambio. Ya en pequeña señal, ya las corrientes son distintas. Aquí la corriente es la corriente del colector que nosotros conocemos, que es la corriente de saturación por la exponencial del voltaje base emisor entre VT. Aquí tenemos es un diodo base emisor, ¿lo ven? Es un diodo, o sea, diodo tiene la particularidad de que se activa y hay una caída de tensión, que esa es la tensión de umbral del diodo y depende de la corriente de saturación y el alfa del dispositivo, ¿verdad? O el beta. En el caso del pequeña señal, vean que no, ese diodo ya dejó de ser un diodo y pasó a ser una resistencia equivalente en pequeña señal. Y la fuente dependiente, vean que ya no es la corriente del colector de gran señal, sino que es un nuevo término que es GM por VB. GM sería la transconductancia de pequeña señal y el voltaje base emisor es el voltaje base emisor, pero de señal, ¿verdad? El que va a entrar en el circuito. Y aquí está referenciado hasta este punto. Este es el voltaje base emisor minúscula. Observen que en el curso, y esto es algo muy importante que tienen que considerar, en el curso vamos a tener que prestar mucha atención a el uso de las mayúsculas y las minúsculas en cada parámetro. Veamos el circuito de gran señal. Vean que aquí la corriente que viene por acá tiene la I minúscula y la C mayúscula en IC y lo mismo con esta, la I mayúscula y la I minúscula, perdón, y la B mayúscula y aquí la I minúscula y la E mayúscula. ¿Lo ven? Eso es en gran señal. ¿Por qué? En gran señal, como se los había mencionado en la clase pasada, en gran señal usted debe de considerar en el análisis que el circuito está siendo em, al mismo tiempo afectado por el nivel de CD y el nivel de CA al mismo tiempo. Entonces, esta expresión V minúscula, PE mayúscula, vean que aquí el B es mayúscula, significa que el voltaje base emisor al mismo tiempo tiene CD y CA al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que significa ese uso mezclado o combinado de mayúsculas y minúsculas. Vean qué sucede y aquí lo mismo con esta VBE. ¿Lo ven? Minúscula, mayúscula. Ahora, cuando me paso al modelo de pequeña señal, observen cómo cambia. Ahora, la corriente de colector es todo minúscula, minúscula, minúscula. La corriente de base, minúscula, minúscula. La corriente de emisor, minúscula, minúscula. La tensión base emisor, todo minúscula, base emisor. La transconductancia es minúscula, minúscula, transconductancia de pequeña señal. Base emisor, todo minúscula. Esto significa que este circuito solo atiende a los niveles de voltaje de señal, o sea, de alterna. No hay absolutamente ningún análisis en este modelo equivalente de corriente directa. ¿De acuerdo? Eso se hace aquí. Cuando quiero ubicar el punto de polarización, es en el de gran señal. Aquí con todo mayúscula y minúscula, esto aquí involucra los dos niveles, alterna y directa. Este modelo de gran señal se usa principalmente para hacer todos los análisis correspondientes a corriente directa. Y este de aquí solamente le compete el análisis para señal o corriente alterna, ¿de acuerdo? Entonces vean que en este análisis todo es minúscula, minúscula por todo lado. Entonces aquí está el modelo T con una resistencia equivalente de emisor, quitamos el diodo, ponemos una resistencia equivalente de emisor, y este también es el modelo T, nada más que este depende de la corriente de emisor de pequeña señal, que es la que pasa por aquí. Esta fuente depende de VE, que es la que tenemos, la caída de tensión que tenemos en esta resistencia. Y la corriente IE en este otro modelo es la corriente IE que pasa por esta resistencia IE. Este sería el modelo T de pequeña señal. Recuerden, siempre vamos a hacer una diferencia. Tenemos que prestar mucha atención al uso de los parámetros o las variables con minúsculas y mayúsculas. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante que en adelante tienen que tomar en cuenta siempre. Este otro es el modelo Pi para un transistor BJT. En los dos casos, tanto en este como en este otro, este serían los modelos para un NPN. Lo sabemos por el sentido de las corrientes, ¿verdad? Vean que las corrientes siguen las estimaciones eh,
siguen las estimaciones del circuito. Entonces, en este caso, vean también, aquí tenemos una resistencia equivalente, RP, tenemos todo minúscula, transconductancia de pequeña señal, voltaje base emisor, el voltaje base emisor es este de aquí. La RP es una resistencia también equivalente dentro del transistor BJT y tenemos las minúsculas en las corrientes. Si ven, minúscula, minúscula, minúscula. Aquí están las expresiones para el cálculo de la transconductancia de pequeña señal. GM es corriente IC entre el voltaje térmico y el RP o la resistencia equivalente de base, así se conoce, resistencia equivalente de base o resistencia equivalente de emisor común. Esa RP es igual al beta entre el GM, ¿ok? Beta entre GM. La RE que teníamos atrás en el modelo T tiene una equivalencia también. Entonces vean que la RP es beta entre GM y la RE es alfa entre GM. RP, ¿verdad? Suena a la base, donde tenemos de la variable beta, el parámetro beta. RE es el emisor en donde tenemos el parámetro alfa. Luego la RO, que es debido al efecto de modulación de canal, es VA entre IC, ¿verdad? Si, vean que si la corriente IC es muy pequeñita, la RO es muy grande, muy, muy grande. Entonces, eso, como les decía, va a depender mucho de qué es pequeño, ¿cierto? Entonces, en el caso de el modelo Pi y el modelo T, también vamos a, dependiendo del valor de RO versus la resistencia de salida, esa resistencia RO la vamos a poner aquí. Ese RO minúscula va aquí. Y ese RO minúscula iría de este lado. Y en el modelo T, ¿verdad? En el modelo T, esa RO iría aquí, entre esta terminal y esta otra. Aquí vería la RO. Muy bien. Entonces ese es el resumen del BJT que vamos a usar para encontrar los modelos equivalentes.